Buenas. Con ustedes aquí, mascarilla en Cristo, diciéndonos cuidémonos. Hoy es 16 de febrero, mes de la patria, la independencia y grandes epopeyas. Hoy es un día para dedicárselo, igual que a Duarte, igual que a Mella, igual que a Sánchez, a todos nuestros patriotas, muy especial al presidente de Abril, a Francisco Alberto Camaño Deñó, el presidente Francis Camaño, el presidente en armas en Ciudad Nueva, de aquel glorioso 24 de abril del 65, cuando él recoge las intenciones de Fernández Domínguez y de otros militares en esos días de conspiración, y él le toca seguir ese movimiento cuando Peña Gómez, ese sábado 24 de abril, llamó por tribuna democrática: compañeros a las armas, vamos a reponer el gobierno destituido del profesor Bosch. Y al no estar aquí el principal ideólogo, José Fernández Domínguez, no le tocó más remedio a Francia que él salir al frente, porque también Hernando Ramírez estaba quejado de salud cuando el capitán Peña Taveras tuvo que tomar la decisión de tomar prisionero a Rivera Cuesta, el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, ahí donde está ahora mismo, en esos predios del kilómetro 6, donde estaba la jefatura del ejército, porque lo que menos soñaba Rivera Cuesta era que Peña Rivera era un bochista, un hombre con la convicción de que había que cooperar y estar en ese movimiento de mucha oficialidad, donde las cosas se turbaron al estar aquí Fernández Domínguez. A la sazón había sido depatriado con un cargo diplomático, agregado militar en una embajada en un país por ahí, porque Donald Reed tenía la obsesión de hacer unas elecciones donde él mismo se iba a elegir, unas elecciones amañadas donde él mismo se iba a elegir desde su triunvirato. Hay que recordar que don Juan nada más duró 7 meses por la incomprensión de la oligarquía, de los 4 o 5 empresarios que había, y se dicen que ellos fue que los solicitaron a Estados Unidos, le pidieron luz verde, porque no es como dicen, los gringos dijeron túmbalo, eso nació de aquí, el grupito de ricos de aquí, y con pinche de Donald, tumbaron a Juan Bosch. Y de ahí vino, se puso ese triunvirato, que la cabeza fue el doctor que vivía en la zona colonial, que cuando él dijo, si matan a Manolo Tavares, que lo cogieron preso vivo, yo no vuelvo a Palacio, yo renuncio, y ni renunció ni volvió a Palacio. Y Donald, que lo que quería, quedaban él, el ingeniero Tavares para allá, de una vez hicieron coca. Donald feliz, Donald cogió la batuta y comenzó a hacer y deshacer y a meter carros de contrabando, los famosos Austin, y a imponerse a la mala. Pero Donald era un hombre que vivía su vida y andaba manejando solo, con todo y ser el pichón de tirano que quería ponerse la bota de Trujillo, y ese mal gobierno dio al traste con ese movimiento constitucionalista, cuando aquí, como está pidiendo Haití ahora, que intervengan, hagan algo. Aquí fueron las fuerzas oscuras que prefirieron pedirle o notificar a las tropas norteamericanas, entren, que el país está en manos de el retorno de Juan Bosch y la Constitución.
porque en esos días asiagos, en esos 3, 4 días, ustedes recuerdan, vimos a Freddy Vera y cómo desfilaban. Ahí cuando se tomó ese radio, el Canal 4, Radio Televisión Dominicana, que la revolución duró 3 días gobernando. Pero a los yanquis decidir invadir, la flota que siempre está aquí en el Caribe ya estaban desembarcando por Jaime, y entonces los jefes del interior, los comandantes, se metieron en miedo, con pavor, y todito se retomaron el lado de Francisco Alberto Camaño Díaz. Pero hoy se cumplen 50 años de su muerte. No mandaron, porque Balaguer lo que le dijo, según tenemos buenas informaciones, cuando fueron Peri Pérez, Milo Jiménez y Bochán a decirle que el hombre estaba herido, lo que dijo fue: mi gobierno no resiste ese preso. Él no dijo maten, pero sí lo dijo, porque yo se lo he dicho a ustedes otra vez, él entendía que esta gente, sabemos que para ellos fue un lío, sobre todo para Milo, a tener que mandarlo a fusilar, porque fueron compañeros de academia, eran hermanos de armas, hicieron su carrera militar, jovencito, ya a los 30 y pico de años, coroneles full, o sea, coronel de 3 patas, un cangrejo que caminaba, como decíamos la gente que nos gustaba la vida militar, y que escogimos esa carrera. Unos salimos antes, primero que los otros, pero por ahí andábamos. Y hoy se cumplen 50 años, 16 de febrero, en que Francis Camaño murió. Y hay muchas conjeturas. La orden fue que lo quemaran. Ustedes vieron los testimonios que se han dado. Lo más importante es que nunca ha muerto en la conciencia de los buenos dominicanos, en la conciencia de los que nos sentimos orgullosos del pabellón tricolor, con el escudo, con la Biblia abierta en el centro, única en el mundo. Porque esos fueron los ideales de Duarte, su formación cristiana, católica. Y eso lo heredamos con mucho orgullo. El pecho se me hincha cuando hablo de Francia, porque tuve oportunidades muchas de conversar de tú a tú, de verlo jugando en casa con el sargento pensionado José Reyes, el papá de ese famoso luchador, el Cacique, que mi padre fue su padrino. Y era sargento de los azulitos. Mi papá lo relajaba mucho. Ha dicho que usted era militar, usted era sargento de los azulitos, de lo que se ponían al fondo de la caña a esperar la bola. Cuando ahí va el caño, ahí va la bola. Pancholo, su hermano, cabo del Ejército Nacional, que iba en una Vespita. Y Reyes era chofer de esos carros que regaló Balaguer cuando se fue. Paraba su carro ahí después que iba hacia su jornada y a jugar domino yo en la tarde. Y ahí se sumaba Francis, porque vivía cerca de nosotros. A pie íbamos, era atrás del Gautier, 2 esquinas, y ahí llegaba. Y a veces dejaba a Chichita, a Alberto y a Francisco, que eran los 2 hijos que tenía, nada más, no los 6, que dejó a su muerte. Fellito estaba ahí en casa con nosotros y me decía: Mañangui, vámonos para el autocinema, deja esos viejos ahí y esas mujeres que hablen y que cherchen y que nos guarden el café. Ese orgullo lo bebimos, lo tenemos, de ese hombre que nació rico, se crió rico, hijo de uno de los hombres con más poder en ese gobierno de Trujillo, se lo he dicho a ustedes. Fausto Camaño llegó a teniente general y secretario de las Fuerzas Armadas, sin ser apellido Trujillo. El alemán, como lo bautizó Trujillo, que desde que se graduó como segundo teniente, estaban trabajaba con él hombro con hombro en los planes
de expandir el país, de rescatarlo y de hacerlo, porque Trujillo lo que encontró Balaguer fue hecho un chin por Lili, algo de Horacio Vázquez, y esos 31 años de Trujillo, sobre todo después de San Zenón, que ahí andan en unos libracos grandísimos, que por ahí los tengo. Tengo que buscarlos para enseñarles a ustedes qué quedó de Santo Domingo de Guzmán. El Play, todos esos ranchos se fueron, Ojecín y el Solar Liso. Y desde ahí Trujillo, con intereses dictatoriales, como gobernó con mano dura, que fue lo que Balaguer siguió, y esto provocó que Francis renunciara a todas esas mieles del poder, como decía Juan Pablo en ese acto bellísimo de que venimos conmemorando los 50 años de que fue fusilado en las lomas, en las cordilleras dominicanas, cuando él vino acompañado de los que lo acompañaron: Eberto Lalane José, Alfredo Pérez Vargas, Ramón Euclides Holguín Marte, Mario Nelson Galán, Ramón Payer Ulloa, Toribio Peñajáquez, Hanler Herman y Claudio Cajamaño Grullón. En el 16 de febrero del 73, ese héroe nacional, ese hombre que combatió la segunda intervención norteamericana, la segunda vez que mancillaron nuestros sueños, la bota gringa, patrio, por segunda ocasión en el mismo siglo, porque los dominicanos heredamos la gloria de Duarte, de Sánchez, de Mella, de Luperón, su arrojo, su entrega, de las carreras del 30 de marzo, de la famosa batalla de Higüey con los mellizos a la cabeza, donde se derrotó gobiernos imperiales, cuando en las luchas patrias de los 11 años que arrancaron el 24 de febrero, el 27 de febrero con el Trabucazo de Mella. Y hoy con orgullo recordamos a Francisco Alberto Camaño Grullón, Francis, ese héroe nacional que vive en la memoria histórica de todos los buenos dominicanos y de todo el pueblo dominicano, con grandeza, con justeza. Y vemos que muchos políticos lo ignoran, porque nunca ellos querían Francisco Alberto Camaño Grullón, la estatura moral de José Tomás Fernández Domínguez y otros héroes, del comandante Pichirilo, ese gran navegante que acompañó a Fidel en el Granma, ese gran marino, orgullo de la dominicanidad, que también pasa desapercibido y que debemos de rescatarlo, que solo Peña Gómez se acordaba del comandante Pichirilo. Ramón Emilio Mejía del Castillo. Tiene que estar perenne en la memoria de los dominicanos, tiene que estar en las aulas del pueblo dominicano, en las universidades, donde muchos políticos de nuevo cuño, hipócritas, traidores, no quieren oír esos nombres, no se paran a oír esos nombres. De Francisco Alberto Camaño Deñó, Francis Camaño, comandante en armas y presidente de la República, en esos 7 meses gloriosos, en la zona más importante del país, donde estaban albergados todos los bancos, y recordamos que un periodiquito que se hacía La Hoja, donde Inver Barrera, que después de ser un héroe de la muerte de Trujillo, se puso al servicio de la oligarquía rancia dominicana, de los enemigos de la democracia y de la rectitud y del buen nombre de los dominicanos, y sirvió de ser la contraparte y tuvo un gobierno provisional, pero lo que la historia sí registra y registrará por siempre
fue la democracia rescatada dominicana en armas, en el gobierno encabezado por Francisco Alberto Camaño Deñó. Ustedes verán también, hay una fotografía donde aparece él con los únicos, o con los familiares más cerca, directo de él, que lo acompañaron en la revolución, donde no aparece ninguno de sus hermanos, porque todos vivían fuera, pero no dejaremos de recordárselo a ustedes, porque la maledicencia humana es mala, es perversa, y hay gente que decían, pero no mata él solo ahí, y iban a dejar a los gringos montarse en un avión, ni a sus hermanos ni a sus primos muy cercanos, que hay, la mayoría vivían allá, y no podían retornar en ese momento, pero que sí estaban en espíritu al lado de él aquí. Es realidades que nosotros, que estamos siempre cerca, y lo que quedamos, y todos los días conversamos, y vivimos añorando esos días, orgullosos de haber estado cerca de Francisco Alberto, en esos días gloriosos de la patria, difíciles, duros, pero que mantuvieron en alto la bandera, el himno y la dominicanidad por encima de todas las cosas. Ese hombre insigne frente a ti se rinde ante él, le rinde tributo y a él y a los buenos dominicanos en armas que los acompañaron. Siempre me doy ese abrazo con el comandante Paulino, con quien conocimos cuando ingresó a la batalla de las Carreras, y siempre está presente en todas las actividades, porque con amor, con orgullo, abrazamos los ideales de Duarte, levantados en esa fecha aciaga de abril, cuando se levanta en arma el orgullo de la dominicanidad y se retoma la constitución de Juan Bosch y el retorno a la democracia que encarnó el profesor, traicionado más tarde por la pléyade de ladrones que lo acompañaron en el Partido de la Liberación Dominicana, que todos degeneraron de manera tal que a Luis de León es el único que vemos que se participa en estas actividades. Y aceptamos, porque son bienvenidos todos los dominicanos que tengan la moral en alto y puedan participar junto a las memorias de Camaño, a sus hechos y a su grandeza, que tomó el fusil en la mano y cuando le tocó ser escogido como el presidente constitucional en armas por el Congreso, que fue elegido junto con el profesor Bosch, e inclusive por instrucciones del profesor Bosch, porque gente que estaba ahí, Cabito Botró es testigo, el Cucón Cuquicamán, que cuando el profesor llamó, que le reconoció la voz, me cuenta que de una vez dijo, Cabito, es el presidente Bosch. Un momento, profesor. Y ahí vino. Y lo que me dice que Bosch le dijo, que le pusieran al coronel Camaño. Y le dijo, usted queda designado. Ya bajé ya de instrucciones para que el Congreso se reúna, sesione y usted quede nombrado presidente. Y le dijo, no, el presidente, le contestó Camaño, algo así, señores, usando la memoria. No, el presidente es usted, porque es el que está al frente de la patria. Dijo, pues yo no puedo usurpar. Y le digo, yo acabo de renunciar para que usted sea electo en mi sustitución. Y así se dio. Y por eso Francisco Alberto Camaño Grullón está en los anales de la historia como el presidente constitucional de ese proceso heroico, glorioso, que nos llena de orgullo a todos los dominicanos
y que levantó la dignidad de la patria. El ejemplo de Duarte, de Sánchez, de Mella, de Luperón, de Núñez de Cáceres y esos héroes dominicanos en esos 11 años de lucha que le costó a nuestros patriotas para que hoy sepamos una nación libre, independiente y soberana y estemos trillando los caminos democráticos con un gobierno, el gobierno del cambio, que gracias ha sido restituida con el orgullo de la dominicanidad. Y le damos las gracias por estos medios a Juan Pablo Uribe, como se engrandece y se crece cuando habla de Camaño, de Duarte y de la patria. Gracias, Efemérides Patria, por acompañarnos en este orgulloso proceso de recordar hoy 50 años de la desaparición física de Francisco Alberto Camaño Grullón, pero de la moral, de su espíritu, de su lucha y de su gesto, convive eternamente en la conciencia nacional al lado de los otros padres de la patria, porque él es el padre de la patria última, la de abril, la del 65. Gloria y loa a ti, Francisco Alberto. Las canciones de Cheo Zorrilla, de Ramón Leonardo, Francisco Alberto, caramba. Ellos mataron el muerto, pero el espíritu sigue vivo en la conciencia, en el corazón, en el pecho de cada dominicano, que con gloria levantamos tu proeza, tu firmeza y tu convicción de patriota. Y viniste, retornaste a inmolarte para que los dominicanos que vivimos con la mente, la cara en el suelo, arrastrándola con la vergüenza de que se perdió la dignidad política, el honor y el patriotismo, tú entregaste tu vida, tu lucha y renunciaste a una vida que no necesitabas inmolarte, pero tu grandeza patriótica te trajo. Y junto a esos compañeros a los que te mencioné al comienzo del programa, sienten el orgullo de haberte acompañado. Qué bueno, qué grande fuiste, Francisco Alberto, por siempre, por toda la vida. Camaño, vamos a la pausa. Aeroportuario dominicano bajo el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader se está revolucionando. Por eso, a tu entrada o salida por los aeropuertos internacionales, debes presentarte con tu formulario e-ticket completo. Es fácil y agiliza el proceso, ya que integra las formas migratoria, aduana y salud. Colabora con el distanciamiento y orden en las terminales. Pensamos en ti para que puedas salir o llegar al país sin contratiempos. Y recuerda, antes de llegar al aeropuerto tienes que llenar tu e-ticket. Departamento Aeroportuario. Como he explicado, la prioridad del año pasado fue la salud de los capitaleños. Mi compromiso y mi prioridad este año son las obras. Este año verán a una alcaldesa enfocada en las obras para nuestro Santo Domingo. Quiero anunciar la creación de la Unidad Ejecutora Proyecto Duarte con París. La otra gran noticia que tengo para nuestra amada ciudad es que daremos inicio al proyecto para la ejecución de la segunda etapa del malecón.
hablando de Duarte. Aquí tenemos el discurso en la mano de José Francisco Peña Gómez. Adiós, Francis, mártir de la libertad, como vibraba en Tribuna Democrática la voz estruendosa y patriótica de José Francisco Peña Gómez. Desprendido como Francis, aunque sus orígenes eran diametralmente diferentes. Peña, abandonados en las lomas de Mao, rescatado por los Álvarez Bogar, su abuela de Fernandito. Qué gran hombre también que dio la patria. Y escribió y dijo un magnífico discurso, que hoy efeméride patria, este que les mostré, uno lo puede adquirir y buscar ahí. Ojalá que todos los buenos dominicanos, escríbanme el que lo desee, que yo no tengo inconveniente que con el equipo que hay trabajando, jóvenes, Claudio Cohen, con sus canciones y sus loas, las canciones a Camaño, que la tendremos mañana, viernes, porque es el mes de la patria. Y me comprometo con ustedes, algo habrá que decir mientras dure febrero. El famoso retrato de Próspero Rey, el único que se le tomó en vida, que quedó de Duarte, que lo pasaremos por ahí. Y dámosle gracias a Próspero Rey, póstuma también. Pero hay que ver con elocuencia, como Peña decía, y voy a citar algunos, el primer párrafo. Solamente un día antes del desenlace final, dije en una carta pública que solo un milagro histórico podría impedir que tu quijotesca pero valiente empresa revolucionaria culminara en el Holocausto. Y cuando el periódico salió a la calle, ya tu martirio estaba consumado. Y con él cumplida tu promesa de morir por la patria con las botas puestas. Qué orgullo, Francis, como ninguno de esos que te asesinaron tenían el valor de hacerlo, ni de enfrentar a un pueblo con las armas en las manos, sino con la artera y perversa maledicencia que la hacen los traidores, los que se roban el poder para cebarse con él y hacerse multimillonarios, con el hambre, con el atraso y la miseria de todo un pueblo, pero sobre todo con la desgracia moral y la falta de ética de robarle sus recursos y hundirlos en el desconocimiento de los avances del mundo, dejarlos sin instrucción escolar, sin medicina y con cuerpo famélico para que apenas le llegara cómo subsistir y ser esclavo de los más ricos, vendiendo su sudor prácticamente por miseria. Por eso la grandeza de estos hombres, los buenos dominicanos, todos los dominicanos, tenemos que tener el norte de ser buenos, de servirle a la sociedad con dignidad, con honor, con altura y con respeto, con los principios patrios de Juan Pablo Duarte, de Ramón Matías Mella, de Francisco del Rosario Sánchez, de Gregorio Luperón y otros tantos grandes hombres de la historia, y venir a encontrarse con ese gran héroe nacional, Francisco Alberto Camaño Deñó, a quien hoy retomamos y le vamos a dar loa en este mes de la patria, por todos los méritos acumulados, y como bautizó Peña, con el holocausto que prefirió para levantarnos a todos la moral, la dignidad y decir a boca llena en cualquier parte del mundo que lleguemos, somos dominicanos
y la bandera tricolor vibra en nuestro pecho y su escudo con la Biblia abierta en un salmo que nunca lo recuerdo, pero sí con los principios cristianos heredados de Duarte, de los trinitarios, nos sentimos orgullosos y reivindicados por ti, Francisco Alberto, presidente, de abrir en armas de ser dominicanos. Tú, que emulando a Gilbert en la primera intervención, a Gregorio Urbano, a esos grandes dominicanos, al comandante Pichirilo, ese navegante del Granma, junto a Fidel Castro, Ramón Emilio Mejía del Castillo, comandante Pichirilo, tú que por tribuna democrática honraste esos nombres, los glorificaste y nos los diste a conocer. Qué grande, Francisco Alberto. Francisco Alberto, caramba, nunca te fuiste ni te irás de nuestras memorias, de nuestro corazón y del cariño y el amor del pueblo dominicano, que repartiste y reivindicaste, como solemos decir, regaste la dominicanidad como la verdolaga en todos los continentes, rescatando el orgullo y la dignidad del pueblo dominicano, de los ciudadanos nobles y dignos y amantes de la patria. Ahí ustedes ven, se lo voy a ir diciendo, a Gregorio Camaño, al lado de él, Fidencio Vázquez Camaño, quien fuera nuestro compañero en la batalla de las carreras. Adelante, Barín Camaño, Álvaro Camaño Pérez. Al lado, Pollo Hernández. Además están ahí Chibú, José Rafael Camaño Pérez, Rafael, hermano de Barín, Claudio Antonio Camaño Grullón y César Andrés Camaño Grullón, el Cucón en el extremo. Los compañeros más cerca de los Camaños que estaban aquí y lo acompañaron en esa gesta heroica. Todos están en mi corazón. Muchos años juntos. Gente valiosa. Ahí ustedes ven al general, al coronel de Abril, que póstumamente, y esperemos, héroe de la patria, en un decreto del 99, pero el gobierno del cambio tiene que reconocer el heroísmo de esta gente y recoger cosas y nombres que tuvieron hombro con Francisco Alberto. Al Francisco Alberto, caramba. Pero el nombre que a nosotros entendemos que es el que más fácil, el que debe pegarse, es Francis, presidente Francis Camaño. Aquí estuvimos conversando con un joven en la actividad de hoy, que ya él nos escribirá, donde se le va a preparar un reconocimiento a ese barrio Los Tres Brazos, que adquirió su nombre, porque ahí se dio la primera batalla de Abril, cuando debajo de ese puente, ese barrio que se extiende a toda esa margen norte del río Osama, se creció Francia y se libró la primera batalla en el puente de las bicicletas, cuando se atravesaron los famosos dos camiones Catarey y se le bloqueó el paso a los tanques, donde Ramiro Mato, no como dicen en batalla, por una esquirla de un tiro de los mismos que lo acompañaban, perdió ese ojo y quedó tuerto. La realidad está ahí, viva y vivirá en el corazón y en las memorias de todos los buenos dominicanos. Hasta mañana, meditemos mucho y a pensar en toda la gesta gloriosa de Abril del 65 y en los 50 años de desaparecer físicamente, como llamó Peña, en ese holocausto
para reivindicar la dominicanidad de Francisco Alberto Caamaño Deñó. Gracias y hasta mañana. Alzaste al alto cielo con bravura, con heroica firmeza y con valor. De todas las banderas la más pura, la defensa de la Constitución, de la patria de nuevo mancillada. Tú fuiste proclamado presidente y creciendo al calor de la batalla, te sembraste en el alma de la gente. Emergiste del mar como la espuma, subiste al corazón de la montaña para ver que tus sueños en la bruma del follaje verdoso se esfumaron. Qué prisa te agitó, qué extraño duende te empujó como un rayo al más allá, a encontrar el paraíso a donde ascienden los que mueren pensando en los demás. Violando los tratados de la guerra en una componenda burda y cruel, después que te tomaron prisionero, te cegaron la vida, coronel. Aparte del castigo del Averno, tus cobardes y crueles asesinos van a ser condenados al infierno, al despreciable infierno del olvido. Para ti, desde el corazón del pueblo, cargada de destellos fulgurantes, una lluvia de estrellas para siempre coronará tu frente, comandante, que emergiste del mar como las olas. Contarán los anales de la historia que saltaste de playa Caracoles al panteón del decoro y de la gloria. Presidente inmortal de la patria de abril, al foráneo invasor enfrentaste viril. Presidente inmortal de la patria de abril, le salvaste su honor defendiéndola con tu fusil.